Ya está con nosotros Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fer, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Con un enorme gusto poder saludar a todos los amigos del auditorio en este dominguito frío. Domingo frío, sí, un fin de semana que estuvo frío. Desde el viernes comenzamos los fríos, pero no así las cosas en temas tan calientes, tan candentes como es Javier Duarte de Ochoa, Guillermo Padrés. ¿Qué pasó? A ver, los tenían ahí, Fernando, estaban... Bueno, quizá Guillermo Padrés acudió a una de las comisiones del PAN, se habló que estuvo reunido ahí con ellos y después ya se esfumó. Javier Duarte de Ochoa vino a un programa de cadena nacional con Carlos Loret de Mola, pidió licencia y ¡pum! Se les fue. ¿Desapareció? Mira, en política las cosas, como dices, rara vez están frías o tranquilas. Y como dice ya el clásico, ¿no? Eran suyos, los tenían y los dejaron ir. Es un tema muy complejo. La realidad es que si bien es cierto que hay una serie de elementos, desde el momento mismo en que existen las condicionantes para que, en este caso, la autoridad pueda generar una orden de captura, es porque hay los elementos o los indicios suficientes para presumir algún acto delictivo. Lo cierto también es que no es tan sencillo dentro de lo que es la integración de una carpeta de investigación, dentro de lo que es el proceso mismo de la consecución, pues, de algunos elementos, de que el Ministerio Público se vaya llegando de las pruebas pertinentes, de los elementos, insisto, que puedan presumir algún tema o alguna posibilidad de este hecho ilícito. Esta parte es complicada y no es tan sencillo entonces en ese momento, previo a tener todos los elementos o todas las pruebas necesarias para esta presunción, el poder detener a la persona. Sabemos también que la cuestión esta del debido proceso, que es importantísima el mantenerlo, es una protección que todos tenemos en caso de que eventualmente se nos llegara a acusar de cualquier situación. Esta precisamente necesidad del cumplimiento del debido proceso nos da estas garantías de que nuestro proceso se lleve de la forma adecuada, con todos los elementos que marca la propia ley. Y en ese sentido, si no existían todavía todas las pruebas o no estaba integrado completamente en la carpeta de investigación que se requiere para que el juez otorgue lo que es la orden de captura o de presentación, bueno, pues no había manera de finalmente ni limitar lo que era propiamente la libertad del exgobernador o en su caso del propio gobernador con licencia. Pero el Estado mexicano tiene las herramientas suficientes para decir, oigan, pues al menos échenle un ojo. Claro. ¿A poco el gobernador, el gobernador con licencia? Pongamos que el exgobernador Guillermo Padrés pues es bajo otras circunstancias. Claro, es una situación diferente. Pero el gobernador con licencia, Javier Duarte, pues tiene escoltas, tienes una manera. Sin duda, tienes una estructura. Pero por supuesto, vamos a insistir un poco en el no necesariamente. Aquí el tema es no caer necesariamente en esta teoría del complot, sí pide licencia para que tengas posibilidad de evadirte la acción de la justicia, porque es el mismo Estado el que está generando esta acción de la justicia. Es decir, no puede con la mano derecha hacer una cosa. Exactamente, para que por el otro escápate. No tiene caso, porque además también es una situación en donde ya no solamente interviene como tal el Estado mexicano. Cuando se empiezan a generar este tipo de cuestiones, lo sabemos también ya, hay una colaboración y una participación de policía prácticamente mundial. Entonces, ya no es solamente un tema de mero apariencia o de maquillaje para que pretender, como igual comúnmente se dice, darnos a tole con el dedo. La realidad es que sí hay un proceso judicial en contra de una persona, el Estado está generando los elementos para poder capturar al exgobernador. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues está precisamente incurriendo en una evasión de la acción de la justicia. Por supuesto, si bien es cierto que existen los elementos que tiene, como se señala, escoltas y posibilidad quizá de estar siendo seguido o vigilado, para poner el término adecuado, vigilado respecto de esto, lo cierto también es que también tendrá los elementos y los cómplices para poder evadirse de esta acción y empezar una búsqueda de esconderse en algún punto que no necesariamente sea tan sencillo de ubicar. Ahora, la realidad también es que lo que hemos recientemente darnos cuenta es que cuando existe realmente esta voluntad, esta determinación de encontrar a la persona, pues pasarán algún tiempo, pero finalmente será presentado ante las autoridades. Y ahora, esa es una primera etapa, una primera parte, localizarlos a ambos exgobernadores, bueno, gobernador con licencia y exgobernador. Lo segundo es qué tan sólida es, jurídicamente hablando, las acusaciones, porque lo que hemos visto y lo que ha sucedido
es que muchas ocasiones quienes se quedan o hasta donde se queda el tema de la corrupción es en los mandos medios y bajos, ese es el porque el punto gobernador medular. nunca firma. Es que ese es justamente el punto medular, Jaime, y es a lo que nos referimos. Cuando se dan estas hipótesis, estas acusaciones iniciales, Ajá, son presunciones, que no necesariamente hay elementos suficientes para presumir la comisión de un delito. Por eso esta primera parte que a muchos nos puede parecer o les puede parecer demasiado larga, que están dando tiempo, porque es armar el expediente. Y en la medida en que ese expediente esté bien armado, es también lo que facilita o complica el proceso siguiente. Si bien es cierto lo que ahorita comentabas, una parte complicada es encontrar al presunto culpable. Uh-huh. Está bien. Y eso quizás sea lo menos complejo. Porque una vez que lo encuentren, bueno, se va a llevar a la presentación formal ante las autoridades. Y la parte verdaderamente delicada es justamente qué tan bien armado está el caso, qué tantos elementos de prueba se cuentan, qué tanta... para que llegue hasta él. Para que llegue, no solamente... Mira, la ley de responsabilidades es muy clara respecto de los tramos de responsabilidad que tiene cada servidor público. ¿De qué depende? No vayamos tan lejos. O sea, finalmente también tiene que ver con una cuestión tanto de características políticas, finalmente son temas que tienen sí que ver mucho con la acción política, pero desde luego también lo que está claramente normado y marcado, e insisto, en la ley de responsabilidades públicas. Recordemos el caso del exgobernador en Chiapas. Lo acusaron y estuvo preso Pablo Salazar por un tema de falta de medicinas en un hospital. Esa fue la acusación inicial por la cual lo detuvieron. Andrés Granier también está... Bueno, él sigue detenido, Sigue detenido, ¿no? Igualmente. Es decir, no es un asunto de... si bien es cierto, hasta dónde va escalando los tramos de responsabilidad, porque esto está marcado en la propia ley y está perfectamente determinado cuáles son esos tramos de responsabilidad que le competen a cada autoridad, dependiendo el esquema en el que se encuentre. Lo verdaderamente determinante aquí es qué tan bien armado está ese expediente, en el sentido de no bien armado de manera ficticia, sino bien armado en función de las pruebas que se presentan, de los elementos de prueba que se le van a llegar al juez, para que tenga igualmente elementos de valoración y determinar si hay una culpabilidad real o no. En muchas ocasiones son cuestiones de percepción, son cuestiones de ideas o simplemente incluso de golpeteos políticos que no necesariamente están bien soportados en documentos y no necesariamente están bien soportados en elementos firmes. Y esta es la parte delicada. Fernando, estamos platicando con Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. ¿A quién le conviene, a quién más de los dos partidos le conviene que se esclarezca y que se atrape o se capture a Javier Duarte de Ochoa y a Guillermo Padres? ¿Qué tanto va a sumar para las dos instituciones políticas? Me parece que políticas? No es un tema de conveniencia para los partidos, es un tema de necesidad para los partidos. Claro, es un tema de necesidad. Pero uno cuando se atrape te vas a dar cuenta de una estructura, de una corrupción y de otra. A mí corrupción. me parece que, insisto, que es un tema de necesidad para los partidos. Ningún partido quisiera verse involucrado, es decir, que alguno de sus militantes, y menos cuando llegan ya a un grado de presidentes municipales, gobernadores... O sea, los dos partidos les conviene. A ver, preséntense. Insisto, más que de convenirse, lo necesitan. Porque es parte también de esta certeza que como partidos nos tienen que dar a la ciudadanía. Por eso también es relevante cuando el partido político, aunque pronto al ciudadano pueda parecerle completamente irrelevante el que un partido político expulse de sus filas a un militante por este tipo de cuestiones, es muy relevante para efectos de la ciudadanía, porque son los elementos que nos dan certezas a la propia sociedad de que el partido político está actuando contra quien no cumple los lineamientos del propio partido. Pues Fernando Ávila, muchas gracias, qué complejo, ¿eh? Es delicadísimo y nos va seguramente a quedar mucho por hablar todavía. Es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Gracias, Fer, buenos días. Un gusto, Jaime, excelente domingo.